Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestras crónicas portuarias. El día de hoy, el ingeniero Julio César Mejía Arce, gerente junior para comercio exterior y aduanas de Hutchinson Ports, y la filial ICABE, nos va a estar hablando de un tema muy interesante porque no paramos a darnos cuenta o a deparar en lo que son los contenedores, la historia que tienen y el gran uso y la funcionalidad que tienen para el comercio exterior en general. Julio César, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a ti y a todos los radioescuchas y a quien nos sigue por internet. Efectivamente, Jorge, amigos, el pasado 26 de abril se conmemoró el Día Mundial del Contenedor. Y es que fue hace 60 años, precisamente un 26 de abril de 1956, cuando Malcolm McLean, que era un empresario camionero estadounidense que nació en 1914 en Carolina del Norte, creó e impulsó el uso del contenedor estandarizado, pues para agilizar los tiempos y sobre todo abaratar costos en la carga y descarga de mercancías en los puertos de su país principalmente. Fue en el puerto de Newark, en New Jersey, quien atestiguó este extraordinario invento. Eh, un buque cisterna fue el primero en trasladar estas cajas metálicas, lo que derivó en la construcción de barcos especializados para transportar los contenedores, ¿no? En ese momento definitivamente inició una nueva forma de concebir la logística y el transporte global. En 1969 se fabricó el primer portacontenedores, ya específicamente para trasladar los mismos, porque ya decíamos que el primero fue un buque cisterna, y fue el Encounter Bay de OCL, que tenía una capacidad de 1.572 teus. Ya hemos dicho que el TEU es la medida internacional estandarizada que corresponde a un contenedor de 20 pies. Actualmente, el portacontenedores más grande del mundo es el MSC TESA de la línea naviera Mediterranean Shipping Company, que tiene una capacidad para 24.116 teus. Alrededor del 90% del comercio mundial se mueve a través del transporte marítimo internacional. Hoy es muy difícil imaginarse el transporte de mercancías por vía marítima sin el uso de los contenedores, ¿no? Los cuales han evolucionado hasta contar con diferentes tipos y tamaños, ¿no? Hay contenedores de 20 pies, hay contenedores de 40 pies, de 45 pies, los hay refrigerados, los hay con el techo abierto, ¿no? Los hay frac rack, que le llamamos, que tiene solamente la base. En fin, hay una serie ya muy eh, sofisticada de los tipos y tamaños de contenedores. Y pues hay también más de 50,000 buques mercantes dedicados al comercio internacional que transportan todo tipo de estos contenedores, según los datos de la Organización Marítima Internacional. Tan solo en el 2021 circularon más de 800 millones de contenedores por todos los mares del mundo, ¿no? Eh, pero por otro lado, también tenemos que la aparición del contenedor a mediados del siglo pasado, pues representó, como sucedió en otras industrias, también como una deshumanización en el sector marítimo, visto pues por el desempleo que de algunas maneras generó también en los puertos, ¿no? Se necesitaba menos gente para acomodar las mercancías. Además, pues el uso mundial del contenedor provocó que los derechos laborales alcanzados hasta la segunda mitad del siglo XX, pues perdieran fuerza por el paso de los años, ya que se fomentó pues también en gran medida el comercio global y la aparición de empresas manufactureras en distintos países, sobre todo subdesarrollados, que comenzaron a pagar salarios muy inferiores comparados con las naciones desarrolladas, ¿no? Pero digamos son las, las dos vertientes o las dos caras del desarrollo de los contenedores. La historia del contenedor se puede conocer en un libro que se llama La caja, cómo el contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande. Lo escribió el economista, historiador y periodista neoyorquino Mark Levinson, ¿no? Este es un libro
muy interesante para los que estamos en el medio. Y pues, Jorge, amigos, en Hutchinson Ports vivimos para y de los contenedores, ¿no? Estos son parte de nuestro día a día, e inclusive contamos con una empresa hermana que se encarga de la reparación de estos instrumentos para transportar mercancías, que es Container Care. Ya hemos mencionado aquí en otras ocasiones que la participación de nuestro grupo en el rubro del movimiento de los contenedores es de casi un tercio del total nacional. Entonces, pues nosotros conmemoramos el Día del Contenedor. Oye, Julio, qué historia tan interesante, por supuesto, escucharla. Y como inicié la sección, no deparamos en ello, es decir, no nos ponemos a discernir o a darnos cuenta la funcionalidad que tiene y sobre todo cómo actúa en nuestras vidas. O sea, es parte de nuestras vidas porque gran parte de los productos, de muchas cosas que utilizamos día a día, vienen a través de un contenedor. Entonces, son cosas que no las tenemos conscientes y es muy interesante ponerlo como tal. Te voy a hacer una pregunta, Julio, y te voy a dejar una petición para la siguiente cápsula, la siguiente sección contigo. La pregunta, ahora con la pandemia se generó un suceso que creo que le denominaron la crisis de los contenedores. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Bueno, lo que sucedió es que, bueno, es innegable que gran parte de las cargas, de las mercancías, pues vienen también desde los países de Oriente, ¿no? No por nada China, después de Estados Unidos, pues es una gran potencia en este sentido. Y bueno, pues con la pandemia, China y la mayoría de los países cierran sus puertos y entonces los contenedores se quedan ahí atrapados, algunos de ellos y otros en otras naciones. Y bueno, esto es lo que provoca un caos porque entonces había escasez aunque la industria marítima fue una que no paró, ¿verdad? Sí, entonces no había manera de transportar las mercancías porque no había contenedores disponibles. Y entonces los fletes empiezan a ir para arriba, pero bueno, el chiste es que había escasez de contenedores. Y eso fue algo que se presentó producto, como tú comentas, de la pandemia y tardó en regularizarse, ¿no? Eso es que aquí hemos hablado que fue hasta finales del 2020 y lo que fue el 2021, que empezó un poco a regularizarse, pero tardó tiempo. Pues, como tú sabes, pues es un movimiento que del va y viene, ¿no? Las que salen con algunas mercancías, llegan, las descargan en otros puertos y ahí los vuelven a cargar con otras diferentes y si se rompe esta cadena virtuosa, pues entonces empieza a haber problemas, ¿no? Pero afortunadamente ahora estamos ya más regularizados y como hemos mencionado aquí, el 2021 y 2022 fueron años ya muy buenos para la industria. Afortunadamente así fue, Julio. Pues la petición que te vamos a dejar para la siguiente sección contigo, si nos puedes ayudar a explicarnos cómo es la logística, el manejo de estos contenedores en los barcos, desde que los suben a un barco, los bajan, cómo los traban y cómo se traban, porque se me hace más increíble cómo parece como un tente o como de estos juegos que se ensamblan y cómo es posible que puedan andar en alta mar con algunas marejadas y todo, y que vayan bien trabados, todas estas cajas vayan bien trabadas y no se caigan de los barcos. A mí se me hace realmente increíble esto, que nos puedas explicar para decirnos cómo le hacen y sobre todo ver desde que sale de un puerto, se sube a un barco, cómo lo localizan y cómo saben en qué, la grúa, cómo sabe ese contenedor, lo tiene que bajar y lo tiene que poner eh, en un tracto, en un tráiler, para que vaya específicamente a tal destino. Creo que a mí se me hace fascinante eso y bueno, tampoco nos ponemos a deparar en ello. Si nos puedes ayudar con esto, Julio, va a ser muy bueno que nos expliques. Ahora sí, con mucho gusto. Muchas gracias a Julio César
Mejía Arce, él es gerente junior para comercio exterior y aduanas de Hutchinson Port, aquí también en su filial de Veracruz y cabe en nuestras crónicas portuarias. Nos vamos al corte, regresamos.